Muy bien. El corto que sigue son dos que están juntos porque son de la misma persona, que es Mi propia sangre, producido por Hugo Sandoval y Aisha Moreno. Y Dentro del bosque, producido por Aisha Moreno y Hugo Sandoval y dirigido por Hugo Sandoval. Muy bien. Nuestro siguiente corto es llamado 6, producido por Mictlán Films y dirigido por Martín González. Por último, tenemos el corto de Llorona de Ricardo Hidalgo y Sani Méndez. Agradecemos a nuestros invitados por permitirnos pasar su trabajo y pedimos un aplauso por sus cortos. Vamos a presentar a los invitados que hoy nos acompañan. El día de hoy nos acompaña Nancy Amaya, actriz graduada del AMSI en la carrera de actuación en 2019. Ha trabajado con el director Simón Sepúlveda en la realización de un cortometraje. En 2015 tuvo una participación en un largometraje llamado Humans of Belgium en Bruselas. Aisha Moreno, escritora, guionista y productora audiovisual, ha contado con varias publicaciones en medios digitales, entre los que destacan El hombre sin rostro y El calor de un hogar. Participó en la ópera prima Ok, está bien y en la película Infinite. Actualmente se encuentra trabajando en una novela policíaca y en el guión de un largometraje de terror sobre los mitos mexicanos. Por último tenemos a Jonás Luna, guionista y cinefotógrafo de CIES 6, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Empieza a estudiar cine por medio de talleres y diplomados en diferentes instituciones. En la Universidad del Claustro de Sor Juana cursa el taller de iluminación para set. En Casa Azul estudia dirección escénica, pero es cuando ingresó al Club Mexicano de Fotografía donde descubre su amor por el uso de la luz. Se gradúa como fotógrafo profesional en el Colegio Americano de Fotografía Ansel Adams y estudió iluminación en la Escuela Activa de Fotografía. Termina la carrera de cine en la Asociación Mexicana de Cineastas Independiente, el AMCI, y a partir de ese momento participa en diferentes producciones, destacando Claroscuro, cortometraje ganador de la beca para el Diplomado Cinematográfico Arte 7, video musical del grupo Ferraras Whisky, que le valió su pase al concurso de bandas motorrock de Motorola de la CDMX 6. 6. Cortometraje participante en la sección oficial de Macabro FIG 2016. Cortometraje Último Round, seleccionado en los festivales de cine Overtime Films y Segundo Festival Internacional de Cine Quetzal. Cortometraje Yaya, participante en la selección oficial de Macabro FIG 2018 y en el Phantasm Shock Real Cinema Film Festival 2019. Cortometraje Miedo, proyectado en la selección de Smart Films México en 2019. Su trabajo fotográfico se ha expuesto en la Biblioteca de México José Vasconcelos durante la muestra de arte 40 en 2014, en Casa Jesús Romero, en la megamuestra tercera de fotorrevista que se realizó en Buenos Aires, Argentina, y la muestra fotográfica Columinare, organizada por la Universidad Nacional de la Ciudad de México. La revista El Vecin y The Zoom le han dedicado un espacio en sus páginas. Actualmente se desarrolla como profesor del taller de cinematografía y taller de corto de terror en la Escuela de Cine y Periodismo Cine Espacio 24 y colabora con la productora Mictlán Films en nuevos proyectos. Para cerrar esta sesión nos acompañan Ricardo Hidalgo y Sani Fernández. Originario de la Ciudad de México, Ricardo Hidalgo es licenciado en publicidad titulado con la especialidad en creatividad y producción de comerciales.
Además, estudió la carrera técnica en cinematografía con especialidad en dirección de cine y cinefotografía cursadas en la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Con gran entusiasmo, desde el 2008 y a lo largo de su carrera, ha trabajado como guionista, productor, director, fotógrafo y editor en todo tipo de producciones para cine, video y televisión. Actualmente, y a través de su compañía Cuxan Films, se dedica a la realización de proyectos independientes como videos musicales, cortometrajes y documentales. Sani Méndez es aprendiz de cinefotografía. Tiene experiencia como artista digital y de VFX, y más recientemente en el área de producción de efectos visuales. Ha participado en series como House of Cards, Mindhunter, The Voice y Mr. Robot, y en películas como Jumanji, Welcome to the Jungle y Godzilla, King of the Monsters. Actualmente se desempeña como asistente de cámara y VFX Data Wrangler en largometrajes y series nacionales e internacionales, a la par que realiza sus primeros pasos como directora de fotografía en proyectos de carácter independiente. El corto Llorona fue semifinalista en The Horror Movie Awards de 2020, ganador en el First Time Filmmakers Sessions The Lift of Global Network y selección oficial en el Ciudad de México International Film Festival. Abrimos las sesiones de preguntas. Pueden alzar la mano o poner sus preguntas en el chat. También les invitamos a que abran su cámara y micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta para Nancy y para Isha. ¿Qué dificultades se encuentran en la actuación de cine de terror? Si quiere empezar. Bueno, yo creo que el cine de terror en México, a pesar de que es un género que se consume bastante, también es un género que tiene muchos prejuicios porque en general lo que llega a cartelera comercial, pues ha sido bastante decepcionante para muchos espectadores, ¿no? O sea, recuerdo que la última película mexicana que vi fue una que se llamaba El Huésped y pues no tenía ni historia, ni pies, ni cabeza. Entonces, creo que mucha gente tiene ese prejuicio. Entonces, cuando te hablan automáticamente de terror, incluso para pedir financiamiento es complicado porque pues, muchas personas tienen como esta idea de que, ay, es que el cine de terror en México como que lo hacen chafa y todo eso. Y creo que debería ser todo lo contrario, porque al final de cuentas somos un país que es rico en mitos y leyendas. O sea, no apuesta en un solo. O sea, mi escuela, todas mis escuelas estuvieron construidas arriba de un panteón. Entonces, creo que con esa cultura tan rica que tenemos en crear mitos y leyendas alrededor de cualquier espacio, deberíamos de honrarlo en nuestro cine y no ha pasado así. Estos dos cortometrajes que yo realicé, pues de hecho uno fue específicamente para la materia de terror, que fue el Dentro del Bosque, y es un fragmento de un largometraje que tengo. Y Mi propia sangre, pues lo hice para mi tesis de cinefoto y dirección, y pues lo queríamos narrar un poco la historia. O sea, esto pasa también un efecto en México que la justicia es para la gente que pueda pagarla. Entonces nosotros queríamos tener ese como de, bueno, pues si no va a ir a la cárcel alguien que cometió un delito, pues al menos que su propio remordimiento lo haga pagar lo que hizo. Esa es la premisa de Mi propia sangre. Entonces, yo creo que la complicación fue que el público lo aceptara. Mi propia sangre le fue mejor que Dentro del Bosque. Ese sí quedó seleccionado en la selección oficial de un festival en Bielorrusia y otro en Italia. No entraron a competencia, pero sí se proyectaron. Y el otro, yo creo que por la duración y tal vez por los derechos de autor de Slenderman, no se quedó en ningún festival, pero a final de cuentas están en YouTube y han tenido pues una aceptación buena del público. No del público mexicano, de hecho, sino del público de otros países. Y bueno, desde mi perspectiva, actuando en este tipo de films, coincido con Aisha en el aspecto en que en México tenemos una riqueza cultural muy amplia y creo que es todavía un nicho virgen porque igual estamos acostumbrados a ver las típicas películas hollywoodenses con el terror y las fórmulas que vemos en las películas comerciales, pero tenemos muchos mitos, parte de la vasta cultura de México todavía sin explorar. Y bueno, yo creo que el reto por parte de actuación en este tipo de films
va muy de la mano en mantener la narrativa, en estar muy apegado a lo que el director quiere para sus escenas y en tratar de mantener la calidad visual, ir de la mano con los efectos, puesto que muchas veces una escena que vemos en pantalla de 3 segundos toma a veces todo un día de preparación, hay maquillistas detrás, hay muchísimo personal trabajando para que salga la escena bien durante 3 segundos. Y bueno, creo que eso demanda mucha responsabilidad actoral para tratar de que si ya todo ese trabajo detrás del actor se juntó, pues no queda más que ejecutarlo lo mejor posible para de cierta forma rendir homenaje al arte que está detrás de todo este grupo de personas. Muchas gracias a las dos. Cedo el micrófono a Enrique. Tiene una pregunta para todos ustedes. Hola a todos y felicidades por sus proyectos. Pues bueno, la pregunta es ¿por qué escribir terror o horror? ¿Qué es lo que los lleva a escribir este género? Y agregado a eso, ¿aún se espantan viendo películas de terror? Creo que quisiera responder. Sí, aún me espanto muchísimo. O sea, no con todas, obviamente, y aún así sabiendo que hay un crew detrás y que es ficción y que hay un trabajo de maquillaje, de actoral y todo eso, en algunas películas aún caigo en el juego de convenciones y creo que precisamente por eso escribo terror, porque también cuando yo escribo terror también caigo en mi propio juego de convenciones. Entonces, si estoy a veces escribiendo escenas en las que digo, se me va a parecer atrás al que estoy escribiendo. Obviamente sé que no va a suceder, pero creo que también tengo que sentirlo para que pueda transmitirlo. Siento que si no lo haces así, no tiene ningún sentido entonces que crees terror. Es un género que en particular me gusta, porque creo que es de todos los géneros cinematográficos, creo que es el que puede ser más sensorial. A las personas les encanta asustarse. No sé por qué, pero a las personas les gusta sentir la adrenalina del miedo. Y por eso me gusta también escribirlo, porque es algo que puedo compartir desde la creación de los personajes, desde la concepción de la historia. Por eso me gusta mucho escribir terror. Y aparte creo que tengo una facilidad porque vengo de una familia que tiene muchísimas historias de eso y pues ahí encuentro la misma inspiración. Jonás. Creo que también... perdón, adelante, Jonás. Bueno, te ibas a preguntar algo si quieres. Y ahorita yo. No, también iba a comentar en base a la pregunta de Enrique, creo que puedo aportar también. Yo con Llorona experimenté, la verdad, porque él tenía la idea y la inquietud, pero es lo primero de terror que escribo como tal, en forma. Pero justo mucho por lo que comentaban las compañeras, tiene mucho que ver la necesidad de contar nuestras propias leyendas, nuestras propias historias tan llenas de misterio que tenemos en México y contarlas de una manera renovada, ¿no? Porque yo he visto muchos cortometrajes de La Llorona y todos son, en mi opinión, siempre es exactamente lo mismo y el mismo tipo de Llorona. Entonces yo quería repensar la manera de proyectar esa Llorona y con un trasfondo dramático, tanto en género, ¿no? Más que, o sea, es aprovechar el género para interesar al público y que lo puedas, sobre todo, llevar a una línea reflexiva. Me parece que el terror y el drama y la tristeza nos ayudan mucho a ser reflexivos, ¿no? Entonces, más allá de Llorona, el tema en este corto es la mamá y su problema de pareja y cómo tiene que enfrentarlo sola y cómo ella misma se arrepiente. Entonces hay una acción más interna que solo el artilugio del terror. O sea, para mí era solo un artilugio el usar a esta especie de Llorona zombificada, pero era más el drama que quería intensificar y tratar de hacer un terror justo mexicano en base a lo que están comentando las chicas, que no hay muy buen cine mexicano de terror, no lo hay. Entonces yo quería intentar hacer algo
que no fuera lo que yo considero el cine de sustos nada más, que es la mayoría de las películas gringas, que es te asusto porque hay un ruido fuertísimo o te aparece algo de pronto, y entonces eso para mí no es cine de terror, es cine nada más de espantos, ¿no? De sustitos. Y yo quería hacer algo que tratar de llegar a algo más profundo, más intenso, que el miedo fuera por lo que está pasando y no por el espanto, ¿no? Y pues porque tampoco ya no me asusto, ¿no? No me asusto con las películas de terror, espero demasiado quizás y a veces acabo riéndome, entonces quería experimentar yo mismo lo que era hacer terror. Entonces, eso es como lo que yo podría aportar en esa pregunta que se me hizo bastante interesante. Gracias, Ricardo. Jonás. Y la verdad es que es un tema interesante el terror o el horror en México. Sí, no es muy bien recibido. A pesar de todo, la gente le gusta mucho asustarse cuando saben que al cerrar los ojos, al ponerle pausa, al salirse del cine, pueden alejarse de eso. Creo que es por eso a la gente le gusta asustarse mucho en cuestión de películas de horror o de terror. Eh, si estuviéramos viviendo, si supiéramos que podemos vivir algo muy aterrador, es cuando la gente pierde el control, es cuando la gente no quiere estar ahí. Pero en cuestión de películas, creo que todo el mundo se emociona y vive eso. Yo sí sigo asustándome, sigo viendo mucho terror y sigo asustándome con películas clásicas o películas nuevas. Pero, como decía Ricardo, ya está abusándose mucho el screamer o el jumpscare que te sacan un ruido fuerte, ¿no? Una escena rápida y entonces ya la gente está muy acostumbrada a eso, los niños están muy acostumbrados a eso. Toda esa facilidad que tiene las personas de abrir internet y encontrar las noticias que son, creo que más aterradoras a veces que el cine mismo, las historias de cine, pues creo que ya nos hacen un poquito insensibles a toda esta historia, esta cultura de terror. México tiene muchísimo de dónde agarrar, de dónde inventar historias. El corto de Llorona es un ejemplo muy bueno, ¿no? Como dicen, está reinventado, es una visión que la verdad la sentí muy fresca, la Llorona, ¿no? Una Llorona ya decrépita, que como la leyenda misma ya es algo súper, digamos, gastado, pero al mismo tiempo pues sigue aquí y lograron hacer, ¿no? De nueva cuenta una Llorona bastante creíble, bastante que me asustó realmente, o sea, lo disfruté mucho ese corto, la verdad, felicidades por ese corto. Y Gracias. bueno, de 6, corto, pues precisamente la historia empezó porque estamos hablando sobre qué nos espantaría a nosotros, ¿no? ¿Qué sería lo que nos dieran? Y empezaron a decir, no, pues a mí me asustan los ruidos que no puedo saber de dónde vienen en la noche, o cosas que se caen, cosas que se mueven. Y salió como un juego, empezamos a escribir y salieron precisamente 6 sustos, por eso se llama 6, 6 sustos o 6 cosas que causan miedo, pero son miedos hasta un poquito ya gastados también, o sea, miedos clásicos, bastantes clichés, pero pues ya la segunda parte, que es el giro, que en realidad es el monstruo soñando que es humano y que es lo que más le dio miedo, creo que eso ya fue algo que es un terror o un miedo bastante, que todo el mundo podemos tener, ¿no? El no ser algo que nosotros, o ser algo que nosotros no queremos ser. Ese es un miedo muy real y que, pues bueno, lo demostramos en la segunda parte del video. Entonces, sí, pues de verdad, hoy felicidades a todos, muy buenos los cortos. Muchas gracias, Jonás. Esta Naye Marto levantó la mano hace rato, quiere hacerles una pregunta. Te cedemos micrófono, Naye. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas felicidades por sus cortos. A mí me llama mucho la atención que creo que el cine de terror, por lo que estaba viendo, está basado como más hacia que se narra por hombres o es contado por hombres, ¿no? Y me llama mucho la atención y felicito mucho a la directora y a la guionista del primer corto que vimos. Y quería hacer una pregunta muy directa a la fotógrafa de Llorona, a Shani,
porque aparte de que, pues en dirección, en arte, como que son áreas que ya se están abriendo hacia las mujeres, donde ya no existe tanto, pero en fotografía me sorprende que haya sido una directora de fotografía una mujer y más de un corto de terror, ¿sabes? Entonces quería ver que nos contara un poco de su experiencia y que nos retroalimentara sobre esta parte del feminismo en el cine de terror. Hola Naye, muchas gracias. Me da gusto que les haya gustado el corto. Gracias por sus comentarios. Híjole, la verdad es que el tema sobre ser mujer, en general en la industria del cine, pues sí, es bastante, pues, triquiñoso. Pero creo que ahorita estamos viviendo una época, pues, muy provechosa para abrir conversación al respecto. Creo que mujeres que queremos hacer fotografía y mujeres que hacemos fotografía, creo que hay muchas. El problema son las oportunidades, ¿no? Entonces, lo bueno que encuentro aquí es que ahorita estamos teniendo como una era en la que es mucho más fácil en cierto sentido, porque bueno, nos costó mucho trabajo creo que a todos hacer nuestros cortos. Eh, pero creo que es mucho más accesible poder hacer cine y por lo tanto podemos buscar caminos de forma independiente y empezar a generar esas oportunidades para nosotras, ¿no? La verdad es que pues yo traté de seguir un camino más o menos tradicional lo más que pude porque yo no estudié en una escuela de cine fotografía per se, digamos, no en una de las grandes, ¿no? No estudié en el CCC, no estudié en el CUEC, entonces sí tomé una especialidad en cinefoto, de hecho hay unos chicos que son de AMSI por ahí. Yo también estudié en AMSI una especialidad en cinefoto y me seguí preparando después en otras áreas, ¿no? Y en otros talleres y diplomados y sobre todo traté de acercarme como a gente que yo admiraba y pedirles que me dejaran ser su aprendiz, ¿no? O que fuera su trainee o que fuera su asistente de cámara. Y pues ese es como el camino difícil, ¿no? El ir subiendo desde ser segundo asistente, primer asistente, operador y esas cosas. Entonces, la verdad es que he tenido la fortuna de que mucha gente me ha ayudado en ese camino y muchas han sido mujeres. Entonces, creo que simplemente es como hacernos presentes. Las oportunidades no van a llegar así de la nada porque es una industria desafortunadamente y sobre todo en el departamento de fotografía, pues bastante cerrada y pues sí hay machismo, ¿no? No digo que todo el mundo sea súper macho, pero sí me he encontrado en situaciones en donde la verdad es complicado trabajar y tienes que sobreponerte mucho y es una carrera de resistencia terrible en donde pues hay muchísimo rechazo y tienes que lidiar obviamente con que la gente esté todo el tiempo cuestionando tus capacidades y tu capacidad tanto técnica como tu credibilidad a nivel creativo. Entonces es cansado porque es todo el tiempo estar tratando de demostrar que puedes hacer el trabajo. Entonces, estoy muy contenta de que ahorita esté viviendo esta época en la que siento que es mucho más sencillo y que se están creando redes de apoyo. Ahora existe la Apertura, que es una asociación de mujeres cinefotógrafas aquí en México, que estuvo inspirada a través de otras asociaciones de mujeres que se organizaron en UK y en Estados Unidos. Está Cinematography XX y está Illuminatrix. Entonces, creo que ya está aprendiendo el gremio un poco a abrirse y abrir espacios para nosotras y nosotras también estamos creando nuestros propios espacios. Entonces, el cine de horror sobre todo, pues sí también es algo muy, pues muy masculino, creo. Lo percibo pues más como en la realización, no tanto porque sabemos que hay muchas mujeres protagonistas, tenemos muchísimas Scream Queens y tenemos muchísimas Final Girls, pero detrás de cámaras, pues a veces la representación es poca. Entonces, a mí me gusta mucho el horror, porque mi primer acercamiento al cine cuando era pequeña fue a través del cine de horror. Cuando yo estaba pequeña, muy pequeña, como a los 9 años, mi hermano me enseñaba cine gore japonés y películas de serie B y a Roger Corman y cosas así. Entonces yo crecí con eso y ese fue como mi primer acercamiento y fue lo que me hizo
que me llamara la atención el cine. Entonces yo, como lo que preguntaban antes, pues ya casi no me asusto. ¡Ay, hola gatito! Yo ya casi no me asusto, pero sí busco como consumir el género y ver cómo lo podemos reinventar y ver cómo podemos pues reflejar nuestras historias. Entonces yo también me gustó mucho trabajar en Llorona por eso, porque creo que es una historia pues femenina y, y pues creo que es una experiencia que, que pues podía estar contada de muchas maneras, pero creo que pues también quería darle como algo, un giro, ¿no? Que no fuera como, yo me acuerdo que cuando discutí un poco con Ricardo acerca de lo que queríamos hacer, yo le dije, como es que yo no quiero que nuestro personaje se sienta como culpable, ¿no? O sea, no quiero juzgar al personaje, porque siento que las mujeres siempre son juzgadas en esas posiciones, ¿no? Y, y pues ya, o sea, creo que mi conclusión al respecto es que es una gran época para poder hacer cine de terror siendo mujer y si no lo fuera, hay que abrirnos paso. Es lo único que queda. Muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Mario Sí. Villegas nos comenta, quiero felicitar a los diferentes equipos que colaboraron en todos los trabajos presentados, en especial a Isha Moreno, a quien conozco desde hace casi 10 años. Por otro lado, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué inspiración cinematográfica tomaste para realizar los trabajos presentados y en qué sentido ves que el cine de terror independiente podría revolucionar el género en México? Y muchas gracias felicidades por esto. Muchas gracias también por el cumplido. Y a mí me gusta mucho el cine antes de la época moderna, o sea, antes de los 2000, me gusta mucho Dario Argento, aunque sé que mis historias no tienen nada de su estilo, pero sí es una inspiración que tengo. Y me gusta mucho Taboada, el cineasta mexicano que hizo películas increíbles y que hasta la fecha nadie lo ha logrado superar. Y yo creo que el cine independiente de terror sí se puede abrir paso, pero necesitamos un poco más de espacios para exhibirlo. Hay una película maravillosa que se llama Vuelven, si bien no es precisamente de terror, es como un poco más fantástica y tuvo una temporada en cartelera creo que de 2 semanas máximo y mucha gente no la conoce y creo que es una historia que vale muchísimo la pena, que aparte se hizo de financiamiento de los mismos involucrados, el productor y la directora pusieron sus propios recursos para llevarla a cabo porque sabían que era una historia que valía la pena. Y algo que me causa un poco de tristeza es que esas películas en el extranjero son bien recibidas y nosotros no. Ni siquiera les damos la oportunidad de ver si valen la pena o no. Automáticamente decimos, es de terror mexicano, qué asco, mejor me voy a ver No Manches Frida o cualquier otra película que esté al alcance. Entonces, sí, yo creo que falta un poco de espacios. Tal vez no sé si la misma Cineteca pudiera hacerlo o en salas más comerciales, pero que la gente se entere que hay muchísimo cine de terror independiente a lo que están acostumbrados a ver y que pueden ser buenas historias que valgan la pena con mejores actuaciones y quizá no tengan los grandes efectos porque también entendemos que tienen un presupuesto limitado, pero no significa que no sean películas que cuenten algo y que tengan mucho que entregar a la audiencia. Entonces, creo que ese podría ser un camino. Ahorita las plataformas han abierto como una brecha en eso. Yo vi una película mexicana que se me hizo, pues tal vez no muy buena, pero fuera de lo común, basándonos en lo que hacemos en este país, que se llamaba Verónica, y fue una producción que hicieron también entre los involucrados, con un apoyo del gobierno directamente a plataformas, porque los cines tampoco tienen interés en exhibir este tipo de historias. Su interés de ellos es pues que retacar salas y vender palomitas. Y desafortunadamente este tipo de historias no lo dan. También hay otro ejemplo que me gusta tomar porque es una película muy brutal que se llama Atroz y que bien sí ellos sí lograron estar en cartelera, pero Cinépolis les dio los horarios más absurdos del mundo. O sea, ¿quién va a ir al cine a las 10 de la noche? Y aparte es una película clasificación C, que eso también las clasificaciones te limitan muchísimo a tu audiencia. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a dejar entrar chavitos que aunque tengan las ganas de pagar el boleto y mucho morbo de ver tu película, pues tú como cine no quieres ser responsable de que el niño salga traumado. Entonces eso de entre las clasificaciones y que a las cadenas de cine de este país no les interesa
mostrar cine de calidad, sino más bien vender boletos y palomitas, pues ahí es donde está el problema, desde mi punto de vista. Quizá no estoy viendo algunas cosas, pero posiblemente, pues sí, o sea, es cuestión de abrirnos pasos. Ahorita creo que el Internet y las plataformas están abriendo mucho camino para cineastas independientes. Y pues esperemos que de ahí pues empiecen a salir cosas muy buenas. Muchísimas gracias. Lizeth Guerra tiene una pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicitar a las organizadoras. Tengo una pregunta bueno, felicitar también a todos los cortos que participaron. Yo no alcancé a llegar a la sesión de las 6, pero bueno, estoy aquí. Me gustaron muchísimo todos los cortos, pero en especial felicitar al equipo de La Llorona. No traes audio, ya no importa que te grite tu mamá. Perdón. Felicitar a la producción y demás. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consideran que es más difícil o qué disfrutan más? Por ejemplo, llevar a la pantalla una historia que, bueno, ya como lo están hablando de los mitos, que ya existe, o crear algo nuevo. ¿Qué es más difícil y qué disfrutan más? Esa sería mi pregunta. Ok, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Antes de aventurarme a responder primero, quiero también avisar que nos acompaña Bere Contreras, que también puede aportar incluso en esta pregunta y en la parte del feminismo, que es la compositora de la música del corto. Entonces también por ahí ella puede aportar. También está Naye Marto, que fue asistente de dirección. Entonces, yo creo que podemos entre todos ahí responder bastante bien la pregunta. Yo creo que lo más padre es hacer algo nuevo, porque te permite dar tu punto de vista y no repetir. Entonces, te da oportunidad de hacer lo que está en tu cabeza y experimentarlo y aventarte también a que sea juzgado, ¿no? Creo que eso es parte de lo más importante en lo que hacemos, el comunicar tu idea como quieres hacerla, sin que te digan cómo, de manera independiente, construir con todo el equipo, porque siempre tu idea acaba siendo de los demás también, y eso es padrísimo porque entre todos se hace una idea original realmente en grupo, y yo creo que eso es lo más padre, y que la gente también te diga, oye, esto está bien feo, o esto está bien padre, o esto no se entiende, o esto aplausos. Todo eso creo que aporta más a cuando es una idea propia, ¿no? Y vencer el reto de hacer algo que ya se ha hecho tanto. O sea, a mí me daba mucho miedo el caer en la misma Llorona de siempre y me esforcé mucho en pensar cómo lograr un mejor concepto, en mi opinión. No sé cómo lo vean los demás, pero para mí fue un gran concepto y que no lo desarrollé solo, sino que me ayudó mucho Raúl Muñoz, que fue el maquillista. Él es maravilloso, entonces él contribuyó muchísimo en aterrizar la idea, ¿no? Que es, Raúl, yo quiero algo así, con estas referencias, y yo quiero que tú crees algo nuevo, ¿no? Que tú aportes también. Y él aportó el concepto final, esa cara de Llorona que ven es gracias a Raúl, que no está aquí con nosotros, creo. Pero, pues, digo, creo que esa responde un poco se responde la pregunta un poco. No sé si las demás quieran comentar algo. Muchas gracias. Jonás, ¿quieres aportar algo? Sí, nada más, un favorzote, ¿te pueden repetir la pregunta? Cuando preguntaste, se me cortó, entonces ya no escuché bien cuál era la pregunta. Perdón, es que me gritó mi mamá. La pregunta era, ¿qué se disfruta más y qué era más fácil o más difícil?
si retomar una idea y llevarla a la pantalla o crear una nueva. Porque bueno, cuando retomas una idea como algún mito o no sé, por ejemplo, los Warren, pues te tienes que asegurar de que estás pues cumpliendo con la idea, ¿no? Con lo que se trata. Esa era mi pregunta. Ah, ok. Bueno, cuestión de cine dicen muchos por ahí que ya todo está contado, ¿no? El chiste es saberlo contar para innovar, para causar una idea fresca. Y creo que de eso se trata, y más para el cine de terror, horrores, que pues cada quien tiene sus pesadillas, cada quien tiene sus horrores, cada quien tiene sus miedos, y a lo mejor lo difícil del cine de terror en México sería conectar con las personas, que los personajes o el mismo miedo que está representando se conecte con las personas que lo están viendo, con nosotros como espectadores. Entonces, encontrar una idea fresca que cause una impresión, una gran impresión al espectador es un reto bastante bueno, pero es el reto en sí, ¿no? Es la idea fresca de una idea que pues todo el mundo está acostumbrado a eso, ¿no? A tener miedo a la oscuridad, miedo a salir solo en la calle, miedo a enfermarse ahora, ¿no? Miedo a estar solo, miedo a estar acompañado, ¿no? Miedo a todo. Todo el mundo tiene ya sus miedos y está acostumbrado a eso y convive con ellos todos los días. Ahora, entonces, tú le presentas una idea que están acostumbrados a tener, o sea, hablarles de miedo, hablarles de que los voy a asustar, pues ya mucha gente va a decir, no, pues olvídalo, o sea, yo vivo en la Ciudad de México, a mí que me vas a asustar. Entonces, el reto es ese, sería ya sea o idea fresca o idea que ya está, una historia que ya está, retomar alguna leyenda, retomar alguna idea, pues el reto es asustarlos, el reto es que conecten con tu idea, con tu personaje, con tu miedo, con lo que estás tratando de demostrar con tu historia, ¿no? Entonces, más que una idea nueva, más que una idea fresca, sería el conectar con todos esos espectadores que están ansiosos de encontrar algo que les mueva, ¿no? Rodeados de un mundo que pues ya es más aterrador en sí que cualquier película. Claro, muchísimas gracias. Naye, ¿quieres aportar a esta pregunta de Liz? ¿No? Aisha, ¿quieres aportar algo? Nancy, Shani. Pues creo que yo estoy entre las dos. Creo que puedes crear también tus propios demonios o monstruos, por así decirlo, pero también creo que la gente reacciona de una manera muy grata si le presentas algo que ya conocen. O sea, es como de, ay, La Llorona, la leyenda, a ver cómo la van a volver a contar, ¿no? Entonces, creo que hay una parte, al menos para mí me funciona. O sea, puedo agarrar una criatura, por ejemplo, a Slenderman, que ya tiene un creepypasta muy establecido, y ponerlo en otro contexto y contar una historia a partir de eso con el mismo personaje, ¿no? O sea, a lo mejor sí cuentas algo, pero es un personaje que la gente ya ubica y que a lo mejor te funciona para agarrar público. Yo creo que, híjole, yo procedo con mucha precaución con este tipo de abordajes porque creo que hacer algo nuevo, pues es imposible, ¿no? O sea, puedes tratar de innovar siempre, pero hacer algo realmente nuevo, no, o sea, es muy, muy, muy difícil. O sea, todos tenemos ya un bagaje que nos lleva a hacer algo, ¿no? Y aunque sea una mezcla que nadie más haya hecho, no me parece que sea nuevo per se. Entonces creo que ahí está la complejidad, ¿no? O sea, que sea una idea que se sienta fresca y que se materialice de una forma que la gente no haya visto antes es bastante complejo y es un grande reto a asumir. Entonces creo que también es como una buena meta. Y también hacer algo o tratar de renovar algo, pues a veces es complejo y es peligroso porque la gente justamente tiene referencias muy específicas que atesoran y que están arraigadas muy dentro de pues la sociedad a la que se la presentes, de la cultura en la que está inmerso, cada quien tiene una historia personal, ¿no? Entonces, creo que también eso es un reto, hacer como honor de todo lo que antecede a una de las ideas que estás tratando de retomar y de renovar y al mismo tiempo pues no presentar lo mismo y crear algo que realmente tenga un valor artístico. Entonces, creo que las dos son bastante difíciles y bastante complejas, pero pues creo que
Si el cine fuera fácil, no estaríamos todos aquí. Entonces, pues sí, creo que ambas tienen lo suyo, pero ambas son retos grandes y muy interesantes. Luis Laguna nos quiere hacer una pregunta. Le damos la palabra a Luis. Hola a todos, buenas noches. Como pueden ver, soy el único extranjero aquí que creo. Soy de Puerto Rico. Quiero felicitar a Dina y a Adriana porque han hecho un excelente trabajo, especialmente usando una plataforma totalmente digital como Zoom, que es prácticamente nueva y que no todo el mundo tiene un buen dominio de ella. Desde un punto de vista de una persona que crea contenido digital, les quiero preguntar a todos los directores y todas las personas que han trabajado en los diferentes tipos de cortos, ¿qué ustedes hacen después de que terminan la producción? ¿Cómo ustedes atacan ese público internacional una vez ya sometan este tipo de proyecto a algún tipo de festival o algún tipo de feria de cine? ¿Qué pasa después de ese tipo de procesos con ese proyecto? ¿Lo dejan caer? ¿Lo suben a una plataforma digital como YouTube? ¿Lo suben a un Vimeo? ¿O crean algún tipo de plataforma en donde vayan a presentar este tipo de cortos? La pregunta viene por el hecho de que considero que deben seguir llevando más allá solamente de un público mexicano, sino también llegar a un público totalmente latinoamericano. En mi caso, como boricua, muchos de estos cortos o muchos de estos proyectos que salen de México, yo no los veo. Se me hace muy difícil conseguirlos. Y yo trabajo en todo lo que es el digital field, o sea, en la zona digital. Que me encantaría seguir poder viendo más de sus trabajos de cada uno de ustedes. Y entonces me gustaría saber qué es lo que ustedes hacen, o sea, cómo ustedes mantienen ese proyecto vivo o cómo mantienen los demás proyectos que vienen después de este vivos. ¿Quién se anima a contestar esa pregunta? A ver, en el caso de T6, por ejemplo, nosotros lo presentamos, bueno, ya en un festival aquí en México, pero después de eso hay plataformas que tú, afortunadamente existen estas plataformas que tú ya metes el corto y te muestran diferentes festivales a los que puedes entrar. Dependiendo del género, dependiendo de la duración, dependiendo de muchas cosas, pero que puedes entrar y esa manera internacional. De hecho, creo que es todo un reto, ¿no? Estar buscando esos festivales donde entre, mandarlo con la bendición, saber si puede ser, y no nada más quedarse en el país, sino que se va a otros lados, se va al mismo continente, se va a otros continentes, y tienen un tiempo de vida. Lo que he notado yo en cuestión de los festivales, a veces piden que son determinado tiempo, 2, 3 años más o menos. Entonces veo que los cortometrajes tienen un tiempo de vida de exhibición, ¿no? Para entrar a festivales, para entrar a concursos, pero también hay otras plataformas, una de ellas es YouTube, por ejemplo, donde ya hay páginas especializadas donde tú ya lo pones, y si lo aceptan, pues ya se está mostrando ahí siempre, y pues ya es como de exhibición para cualquier público, para todos los que se interesen, porque a veces en los festivales están muy restringidos, no deben de ser exhibidos en algún otro festival, o no deben estar concursando en otro lado, entonces siempre debes como estar respetando esas reglas. Cuando ya termina ese tiempo de vida del corto, donde puede entrar a festivales, pues ya entonces lo metes a otras plataformas donde se va a mostrar, y pues bueno, ya el público lo va a tener siempre ahí, pero el chiste es que tu corto siempre ande navegando por las redes, eso es lo padre del internet. ¿Alguien más quiere sumar el comentario de Jonás? Pues sí, quizá justo en línea con lo que dice Jonás, es
el proceso de distribuir el corto es bien doloroso, creo que más que producirlo, porque no es apoyado el cortometraje en cuanto a verse, bueno, ni a producirse. Entonces es muy fácil, bueno, es un poco más fácil distribuir un largometraje, pero si es un corto, por ejemplo, yo he llevado cortos a cineclubs locales y la respuesta de ellos es: no te puedo pasar tu corto, aunque nos gustó, porque si lo vimos no lo podemos pasar, porque solo es un corto que dura 7, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Entonces, esa parte es bien difícil porque no es como llegar a cualquier cine o a cualquier casa de cultura o cineclub y te lo van a proyectar. Tienes que hacer un compilado de cortos, por ejemplo, como esta sesión, por ejemplo, es muy interesante porque es hacer fuerza entre todos los cortos. Es el mejor ejemplo, yo creo, que esta muestra que están organizando las chicas, porque es poder darnos la oportunidad en conjunto de mostrar el trabajo y de llevarlo a otros países. Ya llegó contigo, Luis, qué increíble, ¿no? Y esa es la manera normalmente en la que un cortometraje debe de moverse. Y justo lo de los festivales, inscribirlo a festivales es bien duro porque ahorita lo estamos inscribiendo justo el de Llorona, estamos en ese proceso porque es de este año el corto. Y hay algunos festivales que son gratuitos, que es genial, pero la mayoría no lo son y tienes que invertirle, ya te costó hacerlo y todavía le tienes que seguir invirtiendo por mínimo unos 2 años para inscribirlo, no para que quede. Entonces es esperar a que el jurado lo seleccione oficialmente y si no, pues ya invertiste dinero, ¿no? Que te puede costar desde 100 pesos hasta 500 pesos una inscripción y hay festivales mucho más caros. Entonces esa parte es difícil porque debes de tener paciencia, debes de tener dinero para seguirlo moviendo y mucha tolerancia a la frustración porque hay como una estadística que es la mayoría de los festivales te lo van a votar, ¿no? A menos que sea el mejor corto de la historia, pero la mayoría de los festivales te lo van a votar. Entonces tienes que escribirlo a muchos para que pueda quedar. Ahorita nosotros ya tenemos 3 selecciones en festivales, pero apenas vienen las respuestas de la mayoría de los festivales. Ya nos lo rebotaron en varios, entonces eso es como parte de la vida del corto después de hacerlo. Y sí, como dice Jonás, ya después de los 2 años de festivales, pues ya lo liberas de la mejor manera posible, ¿no? En Vimeo, YouTube o cualquier plataforma. Y ya. Yo creo que también algo importante es justo lo que mencionaba Ricardo acerca de que en muchos lugares no te lo aceptan para proyección porque los cortometrajes son de pues una duración corta. Entonces, creo que también es un problema como de recepción de público. O sea, siento que el público en general no está acostumbrado a consumir cortometrajes, por lo tanto no es algo que puedas monetizar de manera fácil. Entonces, como no es negocio, es mucho más difícil moverlo. Y pues cuesta mucho trabajo como que las exhibidoras se presten a hacer ciclos de cortometrajes, sobre todo cuando son pues de gente y de cineastas emergentes, ¿no? O sea, a lo mejor si eres, no sé, Carlos Carrera o alguien así, pues es mucho más fácil decir como, oh, miren, hice un corto, preséntenlo antes de determinada película, ¿no? En alguna función especial o lo que sea, pero cuando eres un cineasta emergente es muy difícil moverlo como en las plataformas convencionales que el público en general consume. Entonces, sí creo además también que algo pasa como, sobre todo lo he visto mucho, digo, no es que yo haga mucho horror, pero sí lo consumo bastante y veo que aquí tenemos festivales grandes de horror, por ejemplo, pero creo que muchos de nuestros productos como cine mexicano y como cortometraje mexicano tienen mucho más éxito afuera. O sea, hay gente, justo lo que mencionaba Aisha acerca de Vuelven. Vuelven aquí tuvo una exhibición paupérrima y tristísima, que fue una pena que mucha gente no la viera aquí, pero internacionalmente le fue increíble y la gente
la reconoció muchísimo y ahora a la directora, que aparte yo tengo la fortuna de conocerla, que es una gran señora maestra, la verdad es que le está yendo muy bien afuera y la gente reconoce su trabajo fuera. Igual, no sé, gente como Isaac Esban, que ha tenido trabajos ya hechos en Canadá, con productoras canadienses y productoras estadounidenses, porque ellos sí confían en el género y confían en el talento mexicano, ¿no? Entonces, creo que también eso es una parte importante, como la exhibición aquí es bastante ruda. Y pues sí, nuestra única ventana para llevarlo internacionalmente son los festivales, pero también tenemos que tener en cuenta que los festivales son de consumo limitado y son también de nicho. La verdad es que la gente que consume cosas en festivales, pues son cinéfilos empedernidos o son cineastas. Entonces no es como que sea un público que esté demasiado abierto y que tampoco sea redituable. Entonces, pues, jeje. Gracias. Para finalizar, me gustaría dejarle como unas recomendaciones adicionales. No sé si conocen de las plataformas como YouTube, que tiene un sistema de monetización. El mínimo, en realidad, para empezar a monetizar es aproximadamente unos 1,000 a 4,000 followers. Y después de que tú cumples ese registro, tienes que tener, por lo menos por persona, vamos a decirte que son como unos 30,000 views aproximados. Por cada uno de 30,000 views, eso implica más o menos que es como 1 minuto mínimo por persona, y deben llegar aproximadamente a los 10,000 likes, o 10,000 followers. Eso implica que obviamente una vez ustedes cumplan esos dos parámetros en Facebook y el video tiene que ser mínimo 3 minutos, entonces es que empieza la inserción. Mi recomendación para Facebook es cumplan con 5 minutos como mínimo para que tengas, por ejemplo, un máximo de 2 anuncios por medio. Y si tienes un video que te dura de 15 minutos a media hora, es mucho mejor porque vas a tener más inserción de anuncios. Eso implica que a largo plazo van a generar un poquito más en monetización. En YouTube es totalmente diferente porque YouTube lo va a coger aleatoriamente, eso que eso implica que quizás puedes tener un anuncio y la persona tiene que ver ese anuncio completo para que te cuente, o quizás te tire un anuncio que la persona no puede skip, o sea, que no puede brincar, y en ese momento implica que ya automáticamente te está generando un tipo de ingreso. Ahí el problema de YouTube es que tiene un montón de situaciones en términos al copyright. Si ustedes no tienen derecho de autor de toda la música, de todo el sonido, y no lo están registrando primero antes de ponerlo en YouTube, se corren el riesgo de que al final ustedes no se lleven nada de la monetización y se lo llene el que es el dueño autoritario de esa música, sonido, lo que hayan creado. Que eso es bien importante que todos tengan en consideración en el momento que hacen copyright. Si no lo hacen en sus productos, deben hacerlo, porque les va a dar un código específico que todas estas plataformas les va a pedir a largo plazo. Y ese código es el que ustedes van a insertar, y cuando a la plataforma le haga un flag, o sea, les tiren una banderita de que no, por ejemplo, como que esa música, sonido, lo que suena, no es de ustedes, es de otra persona, ya ustedes con ese código les dicen, no, es de nosotros tenemos los derechos, y podemos seguir produciendo. Se lo digo porque en el ámbito de la música funciona de esta misma manera, y obviamente en lo que es audiovisual, pues también lo están implementando en la plataforma actualmente. Facebook regularmente te va a tirar un flag, pero tú lo puedes abogar siempre y cuando mantengan toda la documentación de que ustedes tienen derecho, se firma algún tipo de contrato, etc. Pero son plataformas que pueden ya sacarle provecho desde ahora, fuera de lo que es exponerlo en algún tipo de festival. Porque hasta ahora todo lo que he visto en toda la noche de hoy me ha gustado un montón. Considero que algunos han sido muy cortos para mi gusto, en el sentido de que me dejaron con más ganas, que eso es bueno, pero a la misma vez es entender que los cortometrajes pueden ser tan cortos como varios segundos, o sea, varios minutos. Y si lograron impactarme en esos pocos minutos, pues obviamente implica que hay un buen material o un buen contenido que está expuesto ahí. Y eso es excelente, pero obviamente entiendo que sí, que todo tiene que ver con el público. Los largometrajes se venden mucho mejor porque tienes mucha opcional, y entonces quizás poner 1 minuto completo como promoción ya estás tirando mucho del concepto del proyecto de ustedes. Que eso lo entiendo.
Pero nada, un excelente trabajo para todos. No sé si me están escuchando bien porque tengo el micrófono un poquito bajito. Perfecto. Pero de verdad, espero seguir viendo más cositas de ustedes. Y le voy a pedir a Dina que después me pase los links de cada uno de ustedes, los URLs o cualquier cosa que ustedes utilicen en las plataformas para seguirlo. Y eventualmente les voy a escribir a cada uno de ustedes para mantenernos más en contacto y en comunicación. Yo creé una plataforma aquí en Puerto Rico que se llama Refresh Rate, y entonces es un media company en donde nosotros estamos produciendo programas de gaming, programas de ejercicio, estamos haciendo un programa de turismo interno y estamos creando un montón de espacio para personas que en el ámbito local aquí en la isla no tienen una plataforma. Eventualmente quiero crecer más y estoy tratando de convencer a Dina que sea una de mis colaboradoras. Y entonces adentrar a área de cine en términos internacionales, porque considero que un espacio internacional sería mucho más llamativo que solamente dejar un espacio para los locales, porque habría más variación y quizás la competencia sería suficientemente grande para que la gente cree contenido 1000 veces más, o sea, mejor que lo que regularmente crearían por su cuenta. Entonces se sentirían más motivados a crear algo mucho más llamativo. Así que espero más adelante recibir por lo menos los correos de los diferentes directores y el equipo de producción. Y nada, estaremos en comunicación todos. Va, muchas gracias, Luis. Tenemos 3 preguntas para Nancy. Ya las perdí. La primera, ¿existe un género que te gustaría actuar más? La segunda, ¿crees que existe el nepotismo en el séptimo arte? Y la tercera, ¿cuáles son tus próximos retos en tu carrera artística? Ok, pues en cuanto a qué género me gusta más, creo que cada uno tiene sus particularidades y definitivamente es un reto. Creo que hay personajes entrañables en todos. Me ha tocado la fortuna de colaborar en mayor o menor grado en diferentes géneros y de todos he aprendido mucho. Me ha ayudado a desarrollar muchas habilidades. Sin embargo, creo que los que más disfruto actuar son los personajes dramáticos y también personajes con mucha acción. Creo que en México todavía falta, vaya, estamos muy acostumbrados a ver estos personajes de las películas típicas de acción de Hollywood, pero sin embargo creo que así como ahorita estamos hablando particularmente del terror y del horror, también con otro tipo de narrativas, en la acción también hay mucho terreno virgen por desarrollar en México. Y creo que en ese sentido, vaya, en México hay muchísimo talento y como una de las compañeras mencionaba hace rato, si ya hay algo trabajado, pues síguele, ese es el camino, y si no lo hay, pues tienes que abrirte el camino, ¿no? Y aunque creo que cada género tiene algo que ofrecer, por alguna razón me ha tocado personajes más dramáticos intensas. Bueno, en cuanto al nepotismo en el séptimo arte, creo que sí, de cierta forma. Y creo que no solamente en el séptimo arte, sino en general en cualquier ámbito. Creo que estamos rodeados de nepotismo en cierta forma. Y creo que particularmente, vaya, desde el punto actoral, puede jugar a favor o en contra. Porque si vienes, si traes por ahí ADN de ya un hombre que tiene cierta trayectoria en el cine, pues de alguna forma te va a perseguir cierta expectativa que tienes que llenar, ¿no? Y no me gusta juzgar en ese sentido porque creo que independientemente de, vaya, qué formación o tu familia, de dónde vengas, si eres una persona que te gusta provocar, bien puedes traer un super apellido y no lograrle llegar al público en ese sentido, o bien puede ser perfectamente un desconocido y pues trabajar en ello, ¿no? Así que creo que puede jugar a favor o en contra, pero sí creo que de repente existe nepotismo. En México creo que hay algunas 2, 3 familias de las películas comerciales que siempre vemos que, son los
fulanitos, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué proyectos tengo? Pues ahorita estoy ubicada en la ciudad de Monterrey. Me vine por mi trabajo de mi carrera, que es ingeniería industrial, y en paralelo continúo mi formación actoral. Estuve acá trabajando, como mencionaba, con Simón Sepúlveda, un director que está acá en Monterrey, que ha hecho algunos trabajos en México, colaborando y aprendiendo de compañeros actores que también ahí andan haciendo sus pininos en las películas mexicanas, acá en Regiolandia. Pero pues de momento seguirme preparando, y creo que esta oportunidad que se da a través del confinamiento, pues podemos aprovecharla para seguir leyendo, seguir aprendiendo, cambiar y evolucionar, movernos a este ritmo de digitalización, como es este ejemplo del FICO, y pues en ese sentido seguirme preparando. Y creo que ese va a ser un trabajo interminable, vaya. Creo que todos mis compañeros aquí, de alguna u otra forma, más allá de lo que hayan logrado, siguen en ese camino, ¿no? Porque definitivamente en México algo es cierto, y es hay mucho talento. Entonces tenemos todavía un reto muy grande para, de todas las trincheras posibles, tratar de levantar un poquito más la visión que tiene incluso el público mexicano, ¿no? Del cine que hacemos. Muchas gracias, Nancy. Tenemos chance de la última pregunta, y es de Naye Marto, que lleva la mano levantada desde hace media hora. Bueno, esta pregunta va a todos los directores, pero bueno, creo que Ricardo tiene a la chica que le hizo el música de la película. ¿Cómo le hacen al cliché de Hitchcock? ¿Cómo le hacen para que su música no caiga en un cliché de terror? ¿Veré? Esa te toca, Veré. Hola. Pues es difícil porque pues la referencia siempre que ves una película de terror es como, ya sabes, ¿no? Los pianitos, las atmósferas, como toda esta onda que te causa pues esta tensión. Pero justo pues trabajando como muy de la mano con Ricardo, logramos como llevar o sea, visualmente y auditivamente con la música, logramos, creo yo, que plasmar algo más allá de la música, sino que fuera parte de como el ambiente, de la atmósfera del corto, perdón, de La Llorona. Yo trabajé pues con un cinte, o sea, todo lo trabajé como, pues así, sola, y fue o sea, fue como bastante bueno, porque yo no había trabajado antes, digamos, para un cortometraje como tal. Ya había hecho música para un documental y otras cosas, pero para un cortometraje de terror es como, porque justo recurre siempre como tiene que provocar esa tensión, ¿no? O que en el momento en el que se caiga, o que en el momento en que pasa esto, tiene que subir la música y tiene que haber como esa tensión, ¿no? Acá pues tratamos de no recurrir tanto a eso, sino generar estas atmósferas que todo el tiempo como que te van llevando con la actriz, con la protagonista y con el niño. Y obviamente cuando entra La Llorona, pues ahí se trabajó muy de la mano con el chico que se encargó del diseño sonoro,
porque se empezaron a agregar otro tipo de efectos de audio y la música, entonces ahí como que se unió todo y pues también se genera como esta atmósfera como más, pues sí, con más peso un poquito, ¿no? No sé si responda tu pregunta, Naye, pero pues esa fue como la experiencia con La Llorona y fue bastante bueno. Yo aprendí muchísimo y me gustó como colaborar esta parte con la música en el corto. Bueno, como veo que todos se quedaron muy callados, yo quisiera reconocer a Bere, porque creo que Bere es una parte muy importante del corto. La verdad es que siento que es un gran aporte de verdad a todo lo que hicimos y es como es como esa forma de ponerle chispitas al cupcake que te vas a comer, así como, mira, para que quede perfecto, esto así. ¡Lin! Entonces, muchas gracias a Bere y también creo que una parte muy importante y que nos ayudó mucho en un momento de crisis es Naye, porque Naye tomó la asistencia y dirección del corto un día antes, literalmente, porque tuvimos un problema ahí de producción, entonces también Naye es una súper rifada. Y pues muchas gracias a todos por sus comentarios y por compartir sus experiencias a los compañeros. Felicidades por sus cortos, están todos muy chidos. Bueno, muchísimas gracias a todos, tanto por participar y dejarnos ver sus cortos, muy padres, la verdad, y por sus preguntas, por venir y todo. Nos esperamos mañana en nuestras otras sesiones. Regístrense. Muchísimas gracias por la plática, por asistir y pues gracias. Ya nada más Gracias a ustedes. que conecten para recordarles, mañana a las 4 de la tarde tenemos unos cortos que fueron hechos justamente ahorita en este contexto de pandemia. Entonces está muy interesante la propuesta que hacen estos cineastas. A las 6 de la tarde tenemos una plática sobre animación y efectos visuales en la industria del cine. Y a las 8 de la noche tenemos una sesión con 2 documentales y una ficción. Y está Traviatas, que es un corto que trabajé yo. Entonces los esperamos a las sesiones de mañana y las del domingo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, bye. Gracias. Muchas felicidades. No pongo mi cámara porque ando toda desalineada, pero me encantaron todos, ¿eh? No sé cuántos más estén, pero muchas felicidades a todos. Excelente. No sabes cómo me gustó. Y bueno, a las personas que se las recomendé, igual ahorita por chat de WhatsApp están súper asustados con La Llorona. Está muy bueno. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Felicidades. Muchas gracias, Vero. Besitos.